¿Alguna vez te has preguntado cuántas cosas nos perdemos por miedo a hacerlas? ¿Te has preguntado cuánta energía desperdiciamos enfadándonos? ¿O cuánto tiempo derrochamos sumergiéndonos en la tristeza? Sé que pueden parecer preguntas incómodas, pero es necesario que te las hagas para empezar a tomar el control de tu vida. Hace un tiempo yo me encontraba en una situación muy complicada. Me sentía muy vulnerable a nivel personal. Me sentía incapaz de emprender cualquier proyecto. Sentía mucha rabia por mi situación, por no tener ningún control, y todo ello desembocaba en la tristeza. Si tú has pasado por algo así, o si lo estás pasando, sé que no te conozco, pero créeme, te comprendo muy bien. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿De verdad quieres seguir a la deriva de tus emociones? ¿O quieres agarrar el timón para tomar el rumbo que de verdad deseas? Si es así, estás en el audio correcto, porque aquí te voy a hablar de las 3 emociones que están lastrando tu vida. Aquí vas a aprender cómo funcionan y además te voy a enseñar cómo puedes utilizarlas a tu favor. ¿Te imaginas a tus peores enemigos convirtiéndose en tus mayores aliados? Pues eso es justamente lo que va a suceder después de que escuches este audio. Porque las batallas solo se ganan cuando conviertes a tu enemigo en tu amigo. Y solo entonces comprendes que no había batalla que ganar. Antes de empezar, y como siempre, te recomiendo que silencies tu móvil, porque cada punto que vamos a tratar en este audio es de suma importancia. Quédate hasta el final, porque allí tengo algo que he preparado para ti y que está relacionado con esto de lo que vamos a hablar hoy. La verdad es que tenía pensado hablar solamente del miedo en este primer audio de Aura Roja, pero he querido abarcar un espectro mayor. Las 3 emociones que vamos a ver aquí, el miedo, la ira y la tristeza, te las voy a desarrollar en 3 puntos clave cada una. 2 puntos para que entiendas cómo funcionan y en el tercero te enseñaré cómo puedes utilizar esa emoción a tu favor. Ya te digo que las 3 emociones que vamos a ver aquí las vamos a desarrollar muy en profundidad en el futuro. Considera esto como una guía esencial, un punto de partida que te servirá para ganar más control en tu vida desde hoy. El miedo es nuestra primera emoción y muy atento porque el primer punto clave tal vez sea lo más importante de todo el audio. Punto número 1. El miedo es la raíz de todos tus problemas. Cualquier problema, cualquier bloqueo por el que estés pasando en tu vida, si profundizas en él y buscas su causa, verás que tiene su origen en el miedo. Esto es algo que he ido comprendiendo a lo largo de mucho tiempo, observándolo tanto en mí mismo como en los demás. Muchas veces nos encontramos en una situación que nos supera, o al menos que parece que nos supera, y creemos que el problema está en algo externo a nosotros. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas. Imagina que quieres escribir un libro. Tienes una idea, quieres llevarla al papel y luego a cientos, miles de personas. Pero entonces piensas, no puedo hacerlo porque... Y en tu mente empiezas a hacer una lista. No tengo tiempo suficiente para escribir, no tengo experiencia, hay mucha competencia en el mundo de la escritura. ¿Quién soy yo para compararme con escritores de éxito? Y de esas justificaciones
nace el bloqueo que te impide escribir el libro. Pero fíjate en una cosa, si ahora coges cada argumento y vas tirando del hilo, descubrirás que todos conducen a un factor común. Exacto, el miedo. Todos esos argumentos, entre comillas, son en realidad excusas que alimentan el miedo. ¿Miedo a qué? Pues en este caso, a intentarlo y fracasar. Uno de los miedos más comunes. Te he puesto este ejemplo porque es algo que yo he vivido. Sí, yo soy escritor y esto que te acabo de contar lo he vivido en mis propias carnes. Por eso he creído que era un buen ejemplo. Pero adivina, logré superar el miedo. Terminé mi libro y logré publicarlo. El miedo es la raíz de todos tus problemas y te animo a que seas muy consciente de esto. A partir de ahora, cada vez que tengas una dificultad, mira por debajo de todas las capas. El problema no viene del dinero, ni de la capacidad, ni de la falta de tiempo. Viene del miedo. Punto número 2. El miedo es un monstruo caníbal. Y si bien este concepto es bastante grotesco, lo reconozco, me va a servir para que entiendas perfectamente cómo funciona el miedo. Seguro que has vivido una situación de ansiedad o de miedo extremo, ya fuera por un suceso o por una preocupación. En ese momento de intenso pavor, y si lo piensas detenidamente verás que es cierto, lo que te daba miedo no era la situación en sí o la preocupación, sino el miedo a tener miedo. Esto lo vas a entender en un momento, ya lo verás. Ya sabes las sensaciones que el miedo produce en tu cuerpo. Te cuesta respirar, te tiemblan las piernas, en mi caso me sudan mucho las manos, te sientes encerrado. Vale. Imagínate que ese miedo se debe a un examen que tienes mañana o a una factura que no puedes pagar, ¿vale? Dime con total sinceridad, ¿qué da más miedo? ¿El examen o factura? ¿O la dificultad para respirar, el temblor de piernas, el sudor, la sensación de estar encerrado, la sensación de que te va a dar un ataque al corazón? Ahora lo entiendes, ¿verdad? No te da miedo el examen o la factura, sino las sensaciones que producen en ti. Por eso digo que el miedo es un monstruo caníbal, porque se alimenta de su propia esencia. Esto es lo que yo llamo la paradoja del miedo. El miedo se alimenta del miedo. Tú tienes miedo de tener miedo. Y en esta misma paradoja, precisamente, está la solución. Y escúchame atentamente. Para dejar de tener miedo, debes dejar de tener miedo a esas sensaciones. Y aquí está la clave. ¿Cómo se hace eso? Sintiéndolas. Cuando empieces a tener esas sensaciones horribles, siéntelas. Sé que puede parecer contradictorio. Yo mismo lo pensé la primera vez que me lo dijeron. Pero no huyas de esas sensaciones, porque eso es alimentar el miedo. Cuando te atreves a sentir esas sensaciones plenamente, por muy terribles que sean, estás dejando de tenerles miedo. Y sorpresa, el miedo se queda sin alimento. Y como el miedo es un caníbal, termina devorándose a sí mismo y desaparece.
Sé que todo esto es bastante denso, espero que hayas entendido su esencia, ¿vale? Si tienes cualquier duda, escríbela en los comentarios y te la responderé, ¿vale? De cualquier modo, y como ya te he dicho, esto lo desarrollaré en otro vídeo más adelante. Pero ahora vamos con el punto número 3. Cómo utilizar el miedo a tu favor. Punto número 3. El miedo como indicador de éxito. ¿Crees que Neil Armstrong no tuvo miedo cuando despegó en el Apolo 11? ¿O que J.K. Rowling no lo tuvo cuando envió su manuscrito de Harry Potter a las editoriales? Cada vez que vamos a hacer algo importante en nuestra vida, sentimos miedo. Pero te diré algo y quiero que recuerdes esto siempre. Cuanto mayor sea ese miedo, mayor potencial de éxito se esconde detrás. Esta clave se trata de dejar de ver el miedo como un impedimento y empezar a verlo como un indicador de tu éxito. Es como si tuvieses un detector con el que puedes encontrar oro bajo el suelo, con el que puedes detectar el oro que hay bajo el suelo. Y cuanto más chilla el detector, mayor es el oro que se esconde. ¡Wow! ¿Te das cuenta de lo fuerte que es esto? Estamos hablando de dejar que el miedo sea una barrera para convertirlo en una herramienta. Te aseguro que en mi caso, y aunque te parezca raro, le acabas cogiendo cierto cariño al miedo. Porque empiezas a pensar, wow, tengo mucho miedo. Eso significa que la recompensa puede ser enorme. Vamos a cambiar de tercio. Pasamos a la segunda emoción. El resto del audio va a ser bastante más ágil, ¿vale? Me he detenido mucho en el tema del miedo porque de verdad me parece esencial empezar por ahí. Vamos a pasar ahora a la ira. Punto número 1. No es culpa tuya. Especialmente si eres una persona muy temperamental, quiero empezar diciéndote esto. No es culpa tuya. A la mayoría, cuando somos pequeños, no nos enseñan a comprender nuestras emociones. Cuando tenemos una rabieta, no hablamos de ello después. No hablamos de por qué nos hemos enfadado o de cómo nos hemos sentido. Lo dejamos estar y no aprendemos. No nos enseñaron a trabajar nuestras emociones. Así que no puedes culparte por tener arrebatos de ira, porque seguramente no te enseñaron a controlarlos. El primer paso para afrontar la ira es perdonarte a ti mismo y pedir perdón a aquellos a los que heriste. No sentirte culpable y después de eso estar dispuesto a aprender y mejorar. Punto número 2. Los estragos de la ira. A modo informativo, quiero que seas consciente de los efectos que la ira tiene en tu cuerpo. Cuando sales de un ataque de ira, eres más propenso a sufrir insomnio. Tu sistema inmunológico está desactivado, al igual que los mecanismos de reparación celular, por lo que corres más riesgo de enfermar. Por no hablar de los desastres que produce en tu círculo social, el tiempo que pierdes durante y después de tu ataque de ira, así como la ingente cantidad de energía que también desperdicias. Un ataque de ira te hace pedazos y luego serás tú el que deba recoger esos pedazos. Así que ahora te pregunto, ¿de verdad quieres hacerte eso a ti mismo? Básicamente se trata de que tomes responsabilidad contigo mismo.
¿Verdad que no le harías todo este mal a la persona que más quieres? Pues entonces, por favor, no te lo hagas a ti mismo. Punto número 3. Ser consciente. Cuando tenemos un ataque de ira, perdemos el control de nosotros mismos. Esa emoción se apropia de nuestro cuerpo y nuestra mente. Hacemos y decimos cosas que en un estado normal no haríamos ni diríamos. Pero existe una forma de controlar esa ira para que no se adueñe de ti, y es siendo consciente de ella. Los ataques de ira ocurren porque nos dejamos arrastrar por la emoción. Nos volvemos inconscientes de ella. Es como si nos durmiésemos y dejásemos al mando a un loco o a un animal salvaje. Pero si logras ser consciente de la ira que sientes, si eres capaz de observarla en tu interior y permanecer despierto, entonces habrás dado el primer paso para vencerla. Tal vez no logres detener la emoción, pero podrás dirigirla para evitar que produzca daños a ti mismo y a los demás. Imagínate que estoy en mi casa y tengo una discusión con un familiar. Empiezo a sentir ese ardor de la ira. Estoy a punto de explotar. Pero si soy consciente de ello, podré actuar antes de que ocurra el desastre. En este caso, yo me retiraría de la discusión, ¿vale? Saldría de casa y me iría a dar un paseo para aclarar mis ideas. Yo creo que es lo más inteligente. A la vuelta, la ira ya se habrá disipado y estaré en disposición de arreglar las cosas. Fíjate que si no hubiese sido consciente de la ira, en este caso, la discusión habría terminado desembocando en una pelea, en gritos. Yo me habría hecho pedazos, y mi familiar también. Siendo consciente de mi ira, he logrado dirigirla para evitar el desastre. Si aprendes a hacer esto, convertirás a la ira en un aliado, y te diré por qué. Porque si eres consciente de ella, lograrás averiguar qué te ha provocado rabia. Y podrás actuar en consecuencia, pero no a base de gritos, sino con la razón. Y pasamos a la tercera y última emoción, que es la tristeza. Una emoción amarga, pegajosa, pero como vamos a ver, que también puede convertirse en una aliada. Pero primero vamos a conocerla. Punto número 1. La tristeza es necesaria. Igual que la noche también es necesaria antes de que salga el sol. La tristeza nos ayuda a saber cuando nos sentimos mal, ya sea por algo que nos ha sucedido o por algo que hemos hecho. La tristeza nos hace humanos. Cuando está justificada, la tristeza es una emoción muy noble. Si la tristeza no formase parte de nosotros, dejaríamos de ser humanos. Seríamos unos insensibles. Solo tienes que imaginártelo. La gente se queja cuando llueve, porque dice que les pone triste, pero no se dan cuenta de que esa misma lluvia es la que hará crecer ese campo de flores que tan alegres les pone. Me gustaría regalarte una frase sobre la tristeza que a mí me pareció súper reveladora cuando la leí. Y es: la pena y la desesperación están en la lluvia de invierno o en aquellos que insisten en verla así. Piénsalo.
Punto número 2. La tristeza puede ser adictiva. Y si bien hemos dicho que es necesaria, la tristeza, cuando no es en el momento correcto y en su justa medida, es destructiva. Muchas veces pongo este ejemplo, pero es que es cierto. ¿Por qué crees que los telediarios solo ponen noticias tristes? Porque la tristeza crea adicción. Y la adicción significa para ellos audiencia. ¿Por qué crea adicción? Te estarás preguntando. La tristeza, cuando se descontrola, acaba convirtiéndose en victimismo. Por eso la tristeza es adictiva. Cuando somos víctimas, esperamos que venga alguien a socorrernos, a ayudarnos, a decirnos frases bonitas, etc. Y no se trata de consuelo, no. Es una adicción. Seguro que has visto a esa gente que se está quejando todo el día y que espera que tú tengas la solución a todos sus problemas. Eso es una adicción a la tristeza. Por eso debes saber distinguir cuando se trata de una tristeza sana y necesaria y cuando estamos entrando en la adicción. Y en esto consiste el punto número 3. Punto número 3. El oasis de la tristeza. Igual que un oasis en mitad del desierto, es un lugar donde puedes descansar, donde puedes aliviar tu dolor. Pero tarde o temprano tendrás que marcharte y seguir tu camino. Pues la tristeza funciona igual. Hay momentos en nuestra vida en los que necesitamos llorar, tener a alguien a nuestro lado que nos escuche, simplemente desahogarnos. La tristeza, cuando es natural, funciona igual que ese oasis. Alivia tu dolor, devuelve tus fuerzas, te ayuda a soltar lastre para luego seguir adelante. Quiero que a partir de ahora veas la tristeza como un oasis. Cuando sientas que lo necesitas de forma natural, detente en él. Pero márcate una fecha de partida. No te acomodes. Descansa hasta aliviar tu dolor y luego márchate. Y esto ha sido casi todo, porque recuerda que al principio te dije que tenía algo importante que darte. Y es que en relación a este vídeo he decidido preparar una serie de 3 meditaciones a modo de ejercicio práctico. Si no has practicado meditación antes, este puede ser un comienzo perfecto, porque son meditaciones muy fáciles, pero también muy poderosas. A lo largo de los próximos días iré subiendo esa colección de meditaciones. Cada una está dedicada a uno de los puntos que hemos visto aquí, el miedo, la ira y la tristeza, ¿vale? Si te está apareciendo una tarjeta en la pantalla, en la esquina superior derecha, significa que ya tienes alguna o todas listas. Te recomiendo que elijas la que más necesites, la que más se ajuste a tus necesidades y que la practiques cada día durante al menos 2 semanas para que los efectos sean realmente extraordinarios. Y ahora sí, esto ha sido todo. Espero que este audio te haya inspirado. Recuerda dejar tu pulgar arriba porque es la manera de que este contenido siga creciendo y llegando a más gente. Si no quieres perderte los nuevos audios de Aura, suscríbete y dale a la campanita. Recuerda que también puedes seguirme en Twitter, donde tendrás avisos exclusivos de mis próximos audios. Espero que apliques estos trucos que te he enseñado y, como siempre, me despido diciéndote que, por supuesto, te mereces una vida extraordinaria y lo vales totalmente. Claro que sí. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.